Hoy vamos a analizar un documento, bueno, fascinante y francamente bastante alarmante que ha salido a la luz. Sí, se trata de una supuesta filtración de inteligencia, ¿verdad? Exacto. Detalla una estrategia de Estados Unidos hacia Europa que es radicalmente nueva. Atribuida al círculo de Donald Trump. Eso es. Y creo que nuestra misión aquí no es tanto verificar si es auténtico, que eso es casi imposible, No, claro. sino más bien analizar la estrategia que hay detrás. O sea, ¿qué narrativa intenta construir? ¿Y a quién va dirigida, sobre todo? Porque esto, más que una simple filtración, parece una operación de influencia en toda regla. Totalmente. Busca cambiar la percepción de la realidad. Exacto. No solo informa, busca persuadir a ciertos actores europeos de que el paradigma ha cambiado, De que el barco se hunde, básicamente. básicamente, y de que hay una nueva superpotencia pragmática esperando para hacer tratos. El documento en sí es el primer movimiento en una partida de ajedrez geopolítico. De acuerdo. Pues entremos en materia. El núcleo de la filtración es un mensaje, un supuesto mensaje directo a 4 naciones muy específicas de la UE. Austria, Hungría, Italia y Polonia. Las 4. Y el consejo es, bueno, brutalmente simple. Corten lazos con Bruselas. Pero claro, no es un salto al vacío lo que propone. No, para nada. La alternativa que se les pone sobre la mesa son poderosas alianzas bilaterales con Estados Unidos. Y aquí está la primera clave estratégica, ¿no? La elección de esos 4 países no es aleatoria en absoluto. No parece casual, ¿no? Para nada. El documento los identifica como la vanguardia de un movimiento soberanista en Europa. Son los que más han chocado con Bruselas últimamente, Exacto. en temas como la inmigración, la identidad nacional. Por tanto, son el público más receptivo a un mensaje que les dice: tenéis razón, vuestra lucha es legítima y os apoyaremos si dais el paso. O sea que más que una propuesta es una validación de sus políticas. Precisamente. Les están diciendo que su camino no es el del aislamiento, sino el de un nuevo tipo de liderazgo. Claro, El informe lo enmarca como una escotilla de escape de un sistema moribundo. Es una metáfora muy potente, ¿verdad? muchísimo. Para Hungría y Polonia, que llevan años en una batalla de desgaste con la Comisión Europea, esto es un salvavidas político. Y para Italia y Austria, con las presiones económicas y migratorias. Pues se presenta como una solución pragmática. La narrativa que se construye es que la UE ya no es un club, sino una jaula burocrática, y Washington les ofrece la llave. Vale, pero visto desde otro ángulo, ¿no es también una invitación a fracturar la unidad occidental? Esa es la gran pregunta, claro. En un momento de enorme inestabilidad global, además, podría interpretarse como una estrategia para debilitar a Europa en beneficio de otros. Esa es la principal crítica que se le podría hacer, desde luego. El documento lo presenta como un acto de liberación, de devolver la soberanía, Claro, pero un analista más escéptico diría que al romper la cohesión de la UE, creas un tablero mucho más fácil de dominar para una superpotencia. es más fácil negociar por separado con 27 países que con un bloque unificado. Exacto. El informe vende la idea de una nueva Europa de socios soberanos, pero el resultado podría ser una Europa fragmentada y a merced de potencias exteriores. Y el documento no se detiene ahí. Para justificar este movimiento necesita un villano, y parece que lo encuentra en Alemania. Sí, y aquí es donde la construcción de la narrativa se vuelve realmente sofisticada. Conecta esta supuesta directiva con una declaración muy real de Friedrich Merz. Para quienes no sigan de cerca la política alemana, ¿quién es Merz? Pues Merz es el líder de la CDU, el principal partido de la oposición conservadora en Alemania. Vamos, que representa al establishment tradicional. No es una figura marginal para nada. En absoluto. Y hace poco admitió públicamente que Occidente, como bloque unificado de valores compartidos, ya no existe. Esa frase es potentísima. Y desde la perspectiva del informe, esa frase, viniendo de quien viene, es una confesión. Es la prueba de que la propia élite europea sabe que el juego ha terminado. El informe entonces toma esta cita y... ¿Y la usa como pilar de su argumento? Exacto. La presenta como la evidencia irrefutable de que la UE se ha convertido en una cáscara vacía. Y a partir de ahí se centra en Alemania como el paciente cero de esta crisis. ¿En qué sentido? Pues apunta directamente a los intentos de prohibir el partido AfD, Alternativa para Alemania. Argumenta que, más allá de la ideología de AfD, el hecho de que un Estado considere ilegalizar a un partido con millones de votantes es una señal de pánico. De supresión antidemocrática. ¿Lo ven así? Así lo presentan, sí. Y para reforzar esa idea, el informe recurre a una voz estadounidense. A J. de Vance. Sí,
Una elección muy deliberada. Es un senador que encarna este giro hacia un nacionalismo más pragmático. Y la cita que se le atribuye es demoledora. Si ignoras la voluntad del pueblo y reprimes a la oposición, ya no eres una democracia, eres un régimen. Al poner esa frase ahí, el mensaje a Europa es claro. Hemos dejado de veros como nuestros iguales democráticos. Os estáis convirtiendo en algo que no podemos apoyar. Es una reclasificación diplomática brutal, sí. Y esta percepción de que Alemania está socavando su propia democracia tiene consecuencias muy concretas y aterradoras. Así es. Nos lleva a la amenaza más grave que se plantea en todo el documento. A la que llaman la opción nuclear. Exacto. Un término elegido para generar el máximo impacto, sin duda. Pero más allá del titular, ¿qué significaría en la práctica? La elección del término es pura guerra psicológica. Busca crear una sensación de crisis existencial. En la práctica, el documento describe un escenario de apagón informativo total El cese inmediato y completo del intercambio de inteligencia en tiempo real. entre Estados Unidos y las instituciones de la UE, y con los países que permanezcan leales a Bruselas, como Alemania o Francia. El informe intenta cuantificar esa dependencia, ¿no? Hay una estadística que es... Impactante, sí, y es una de las afirmaciones más audaces. Sostiene que 9 de cada 10 complots terroristas frustrados en suelo alemán en la última década 9 de cada 10. fueron gracias a información de inteligencia proporcionada por agencias estadounidenses. Una cifra así es casi inverificable, pero el propósito retórico es evidente. Clarísimo. Pintar a Estados Unidos como el guardián invisible de Europa. Y hacer que los líderes europeos se pregunten qué pasaría si ese guardián de repente se va y apaga la luz. Crea una imagen de vulnerabilidad absoluta. El informe lo llama el continente ciego. Ese es el concepto. Desconectar a Europa de los sistemas de alerta temprana para ciberataques, del seguimiento de células yihadistas, todo. Pero va un paso más allá. Hace. Sí, habla de un desacoplamiento de la seguridad. Esto es clave. La idea no es un apagón total para todos, sino un cambio de modelo. A ver, Estados Unidos dejaría de compartir información con el bloque de la UE y pasaría a hacerlo exclusivamente con socios soberanos de confianza. es decir, con los 4 países mencionados al principio. Austria, Hungría, Italia y Polonia, y cualquiera que se les uniera. Se crearía una Europa de 2 velocidades en materia de seguridad. Una Europa protegida y una Europa vulnerable. Exacto. Y el informe argumenta que esto no es una amenaza futura, sino un proceso que ya ha comenzado. Cita fallos de seguridad recientes en Alemania. Ujú. Sugiriendo que sus agencias de seguridad ya están sobrecargadas. O peor, que están siendo redirigidas políticamente. La acusación implícita es que se dedican más recursos a vigilar a la oposición interna que a combatir el terrorismo. Y la lógica es, si Alemania no se toma en serio su propia seguridad, ¿por qué debería hacerlo Estados Unidos? Esa es la idea que se quiere transmitir. ¿Vale? La imagen que pinta el informe es la de un occidente que se fractura deliberadamente. Entonces, ¿qué significa esto a escala global? Porque está claro que Moscú y Pekín no serían meros espectadores. No, claro que no. El informe dedica una sección entera a este reajuste global. Afirma que tanto Rusia como China observan la situación con interés depredador. Es el escenario soñado para ellos. Totalmente. Un cisma en la alianza occidental. Si Estados Unidos retira su paraguas de seguridad, la UE se convierte, en palabras del documento, en un agujero negro geopolítico. Un vacío de poder listo para ser llenador. Exacto. Y no solo las potencias euridales estarían tomando nota. También los actores emergentes. Sí, y este es un punto crucial. Potencias como India, Brasil, Turquía estarían recalibrando sus alianzas. Se alejarían de una Bruselas percibida como débil e ideológica, Y se acercarían a potencias que ofrecen tratos concretos, pragmáticos. ya sea Washington con su America First o Pekín con su iniciativa de la Franja y la Ruta. El consenso de la posguerra se evapora, da paso a un mercado global de alianzas. Hay una analogía en el análisis que me pareció especialmente potente, la del gran juego de póker de las naciones. Esa analogía lo resume todo, ¿verdad? Describe un mundo que ya no se rige por valores, sino por un cálculo frío de poder. Y sitúa a Estados Unidos, China y Rusia como los jugadores con más fichas. Y luego retrata a la Alemania actual, y por extensión a la UE, como un jugador que ha perdido su ventaja. Un jugador que, cegado por orgullo ideológico, está haciendo un all-in con una mano perdedora. ¿Y la apuesta que está poniendo sobre la mesa?
la seguridad de sus propios ciudadanos. Esa es la acusación final. Que el liderazgo de la UE se ha vuelto tan dogmático, tan ensimismado, que ha olvidado su función principal, proteger a su gente. La conclusión del documento es que la UE es un barco que se hunde de fanatismo ideológico. Y que ya no merece la pena intentar salvarlo. Es más rentable, desde ese punto de vista, ofrecer botes salvavidas a los pasajeros que quieran saltar. Y para rematar, el informe se atreve incluso con un pronóstico a 5 años, que es casi apocalíptico. Sí, es menos un pronóstico y más una advertencia, casi una amenaza. Dibuja un efecto dominó en 3 fases. A ver, primero, el vacío de seguridad. Sin la inteligencia estadounidense, la capacidad de la UE para prevenir ataques se desploma. Lógico. Segundo, la fractura económica. Si esos 4 países claves se van, la carga financiera sobre Alemania y Francia se vuelve insostenible. Y eso podría llevar al colapso del euro. Podría. Y tercero, la explosión social. El momento en que la ciudadanía europea se da cuenta de que su seguridad fue sacrificada por un proyecto político que ya no les servía. La conclusión final del informe sobre la UE es, por tanto, una sentencia de muerte. Lo es. La frase final del análisis es que la UE no es Europa. La presenta como una estructura temporal que ha olvidado su propósito. Un experimento fallido. Exacto. Es la justificación definitiva para su estrategia. No están destruyendo Europa. Están liberándola de una estructura fallida. Es una narrativa increíblemente potente. O sea que, resumiendo, hemos visto un documento que funciona casi como un arma informativa, ¿no? Totalmente. Construye una narrativa de decadencia de la UE, Ujú, con Alemania como epicentro, ujú. para vender una alternativa radical. Un nuevo orden basado en la soberanía y en alianzas bilaterales directas con Estados Unidos. Y lo apuntala con la amenaza de un apagón de inteligencia que dejaría el continente ciego y vulnerable. Al final, la disyuntiva que este documento plantea a los líderes europeos es fundamental. No es solo para Austria, Hungría, Italia y Polonia, es para todos. La pregunta que les obliga a hacerse es, ¿qué camino tomar? Seguimos apostando por el modelo de interrelación, que según este análisis se desmorona, o nos adaptamos a un nuevo mundo más transaccional. Una elección que parece inevitable tener que afrontar, sea cual sea el resultado. Sin duda. Y creo que la pregunta más interesante que nos deja este análisis no es si el pronóstico del informe se cumplirá. La pregunta de fondo, para la reflexión, es otra. ¿Cuál? En un mundo donde las narrativas son tan poderosas como los ejércitos, ¿cómo distinguimos una advertencia genuina de una amenaza diseñada para manipular? Cuando una historia es lo suficientemente potente, ¿importa realmente si es cierta para que acabe cambiando la realidad?